Muy buenas noches, un gusto saludarles en este día jueves 28 de mayo de 2020. Estamos comenzando una nueva entrega de Noticiero Hechos. Hay mucha información que está en desarrollo y usted la va a conocer en esta emisión. Tenemos 1 hora con 30 minutos de noticias. Así es, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. Ahorita ustedes proponen que en 10 días la empresa privada comience a trabajar y en 15 días el sector público. No sé por qué hacer diferencias. A esta hora continúa el debate en la Asamblea Legislativa. Después de 4 días reunidos entre representantes del gobierno y diputados por la nueva ley de emergencia y apertura económica, tenemos información en vivo. Con casi 2.200 casos de COVID-19 y 1.157 casos sospechosos, El Salvador alcanzó la fase 3 de la pandemia. Le contamos cuáles son las implicaciones. Se mantienen altas las probabilidades de la formación de una depresión tropical frente a la costa de Centroamérica. Las autoridades salvadoreñas tienen listo un plan de acción ante una eventualidad. Se desata un nuevo debate entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, luego que la Junta Directiva de ese órgano de Estado solicitara un informe del primer año de gestión para este 1 de junio y el mandatario pidiera posponer el acto. Los científicos investigan si la vacuna contra la tuberculosis puede proteger contra el coronavirus. Uno de sus fabricantes mundiales mantiene grandes expectativas. Bien, vamos a comenzar con las informaciones que tenemos para esta noche. Les decíamos que tenemos muchas cosas que contarles. Saben ustedes que las autoridades de salud han informado que El Salvador ya entró en la fase 3 del COVID-19. El periodista Ernesto Cornejos no tiene la información. Ernesto, buenas noches. ¿Qué significa esto? Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. El sistema de salud a nivel nacional ha entrado en la fase 3 en cuanto a la pandemia del COVID-19. Esto significa un ascenso rápido en el número de contagios, por lo tanto la saturación en los hospitales se verá reflejada en los próximos días. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que han dicho las autoridades. Es importante que la población tenga claro, ¿verdad?, que no se encuentra una tendencia en la disminución de casos, siguen creciendo los casos. Esta enfermedad está generando muchas complicaciones a nivel mundial. Yo quiero que la población comprenda que de seguir esto de igual manera vamos a estar ante una situación muy parecida a lo que en otros países se ha observado. El llamado a la población que continuemos. Es difícil, es una pandemia que ha puesto de rodillas a todos los países con sistemas sanitarios de los más avanzados y aún así no han podido salir adelante ante esta enfermedad. Lo más importante es que el sistema de salud tenga la suficiencia para manejar los casos que requieren atención hospitalaria. Nuestro país iba al alza y nuestro país va incrementando el número de casos y el número de muertes. Al día de ayer se contabilizaban 2.194 casos y 39 fallecidos. Pero al revisar el comportamiento de los casos a nivel territorial, al revisar el comportamiento de la cantidad de casos de acuerdo a la densidad poblacional, dónde están localizados, entonces nos dicen los especialistas, nos dicen nuestros titulares, entramos a la fase 3. En ese sentido, los mecanismos y pasos que el personal médico deberá seguir en esta fase serán los siguientes. Pacientes sospechosos con COVID-19 asintomáticos o con síntomas leves serán enviados a sus casas a cumplir una cuarentena domiciliar por 14 días. En este lapso, las autoridades han mencionado que se le dará un seguimiento de principio a fin. En el caso de las acciones específicas de la fase 3, inician el manejo de cuarentenas domiciliares para pacientes positivos con todas las medidas de protección de barrera y también con todo el tratamiento a nivel domiciliar. También se redistribuye la prioridad en las pruebas. Asimismo, se da atención en áreas hospitalarias solo a pacientes que requieran tratamiento médico intermedio a crítico y también todo el enfoque del aparato de salud de todo el país enfocado a dar
el tratamiento, a dar el manejo del paciente intermedio y sobre todo la mitigación de todas las complicaciones que conlleva los pacientes de coronavirus. Las autoridades reiteraron que también han puesto a disposición de todos los salvadoreños que puedan presentar algún síntoma del COVID-19 el call center 132 para hacer cualquier consulta y también darle un seguimiento. Reiteraron su llamado a la población salvadoreña a continuar cumpliendo la cuarentena domiciliar y así bajar el número de contagios a nivel nacional. Esa es la información que les tengo hasta esta hora de la noche. Retorno a la señal hasta los estudios principales. Relacionada con ese tema, El Salvador entra en la fase 3 y bien lo explicaba Ernesto, decía, bueno, es una fase donde los contagios son masivos y por ende cambia, se da un giro a la atención hospitalaria. Así es, ahora vamos a nuestra sala de redacción, ahí se encuentra el periodista Raúl Hernández, quien nos tiene información actualizada sobre la reunión de los diputados con funcionarios de gobierno para aprobar una ley para atender la pandemia del COVID-19 y la reapertura económica. Raúl, buenas noches, cuéntanos. Continúa sin acuerdo. Así es, muy buenas noches, compañeros en los estudios, también a los amigos televidentes. Lamentablemente, después de 4 días de estarse reuniendo en la Asamblea Legislativa, los diputados de la Comisión Política con funcionarios, con representantes del gobierno, a esta hora de la noche no hay acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Las 8 de la noche con 7 minutos, no hay acuerdo entre ambas partes. En las últimas horas, solamente este día jueves, las negociaciones están entrampadas porque no han avanzado de un tema. Es referente a la reactivación económica. Por un lado, Arena y FMLN dicen que la reactivación económica para el sector privado debe ser el 8 de junio y para el sector público el 13 de junio. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura de que son 15 días después que entre en vigencia la ley que podrían aprobar. A la postura del gobierno también se suma el partido Gana. Escuchemos parte de las propuestas que se han escuchado durante las últimas horas. Nosotros habíamos planteado que el 8 de junio, primero originalmente era el 6, después nos movimos el 8 de junio, que inicia el sector privado. Y a la vigencia de los 15 días que ustedes habían pedido que inicie el sector público, lo cual incluso pudiera incluirse todo el sector público en el contexto de la expresión amplia, incluyendo alcaldías. Eso permitiría un manejo más y autónoma, desde luego. Nosotros estaríamos de acuerdo en aceptar que ellos sean los que regresen el 15, pero también nos mantenemos en la propuesta y por eso es que vamos a aceptarla, en que el día 8 se permita iniciar la primera fase de las 4 que hemos establecido en esta ley, que es la fecha que nosotros habíamos establecido. Y acompañando al gobierno, nosotros nos mantenemos en los 15 días. En este momento el señor ministro de Salud está en conferencia de prensa anunciando que el país ha entrado a la fase 3 de la pandemia, que ya no es posible por parte del sistema hospitalario recibir más pacientes que vayan contagiados del COVID. Parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Comisión Política donde están reunidos, pero también escuchemos qué dicen funcionarios de gobierno, porque ellos manifiestan que también están trabajando en un plan que debe ser presentado a los 10 días de entrada en vigencia la ley de reactivación económica, y tal como se los manifestaba, son 15 días de acuerdo a lo que han propuesto ellos en esta reunión. Veamos. Y parte de esos instrumentos necesarios para tener buenos resultados, de acuerdo a la opinión de nosotros, es que necesitamos 15 días. Yo les sugiero, señores diputados, denos esos instrumentos al gobierno, el gobierno que los administre. Estamos hablando de 15 días, ahorita ustedes proponen
que en 10 días la empresa privada comience a trabajar y en 15 días el sector público. No sé por qué hacer diferencias. Nos encontramos desarrollando un plan de reapertura de la mano con organismos internacionales, universidades, empresarios. Hemos estado hablando aquí de un plan de reapertura que estaríamos presentando en 10 días para garantizar que la reapertura sea de forma ordenada y que el riesgo lo podamos mitigar al máximo. Así ha sido el panorama durante las últimas horas en la Comisión Política de la Asamblea. Por esto también ha reaccionado el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en redes sociales. Él ha publicado lo siguiente y lo vamos a ver a continuación. Dice el mandatario: ver a Arena arrollada ante la ANEP es humillante, pero ver al FMLN arrodillado ante la ANEP es algo que sobrepasa las palabras para describirlo, dice Nayib Bukele en redes sociales. Y también agrega: a los jefes de los diputados tal vez puedan comprar la mayoría de la asamblea, tal vez hasta les alcance para la calificada, pero entiendan algo: sin el gobierno no hay reapertura y no habrá reapertura sin bajar la curva primero. ¿Se entiende? Pregunta de último el mandatario que no habrá reapertura, reafirma en su cuenta, en las publicaciones que ha realizado en Twitter, hasta que la curva de contagios puedan bajar. Esto también generó una discusión en la asamblea entre diputados y funcionarios. Veamos. Estamos pidiendo fuerzas, paciencias para continuar aquí, aunque los últimos tuits del presidente sigan en una insistencia de querer romper el diálogo. Señor presidente, quien se reunió con los empresarios que siguen trabajando y que no han parado en este país ha sido usted. No vengan con estas acusaciones. Yo pediría, perdón Cristinita, perdónenme, de verdad, discúlpenme mucho, pero yo creería de que por orden no deberíamos dejar que pasen estas cosas. Si ellos van a estar aquí, ¿en calidad de qué van a estar? ¿Aquí es una mesa de trabajo de aquí? Sí. Pero entonces, Beto, pero entonces nos faltamos al respeto todos. Entonces ¿y qué es lo que tiene que ser diputados? ¿Ah? No, y aquí también somos funcionarios. Aquí o nos respetamos o no nos respetamos. Aquí, ¿cuidado de qué? Beto. No, o nos respetamos o nos respetamos o no nos respetamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, entonces vamos a dejar eso. Mandamos a traer nuestras barras nosotros. Por favor, Ernesto, por favor. Por eso estoy mandando a traer. Yo quiero que pongan orden. ¿Quién está diciendo de que no son electos por el pueblo? ¿Ah? Por favor, ¿No les puedes decir mejor que se comporten? Ernesto. Yo creería de que fuera más fácil, Beto. Por eso. Pero que yo le estoy hablando al presidente, Beto. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Gracias. Bueno, debido a esto que ocurrió en la Comisión Política, se dio receso para que bajaran los ánimos a esta hora de la noche. Continúan reunidos, pero igual no hay acuerdo hasta este momento. Continúan argumentando y es importante recalcar dos cosas. Primero, la sesión plenaria estaba programada para las 4 de la tarde, sin embargo, por falta de acuerdo se reprogramó para las 6 y luego por la misma falta de acuerdo para las 8 de la noche. Es decir, que hasta este momento no ha iniciado porque obviamente no hay acuerdo. Y el segundo punto es que la resolución de la Sala de lo Constitucional le dio vigencia al decreto 593 de emergencia hasta mañana viernes 29 de mayo. Así, parte de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. A esta hora de la noche continúa la discusión. Raúl, compañeros. Raúl, hay una cantidad de elementos importantes que poner en la mesa sobre lo que ahí está ocurriendo, porque yo le he venido dando seguimiento también a estas reuniones desde anoche y ha sido la misma dinámica. Mandan a receso cada vez que la situación se pone un tanto tensa y es como para bajar, digamos, el calor que tiene la discusión. Pues Mario Ponce dice siempre, vamos a receso, vámonos 10 minutos, vámonos 5 minutos para que medio se aplaque lo que está ocurriendo ahí. Pero
¿Percibes tú que puede haber, digamos, también a nivel legislativo una estrategia de dilatación y querer llegar justo al filo del plazo de vencimiento del decreto 593 sobre el que está sostenida la actual cuarentena y la actual emergencia, considerando de que vemos que no hay posibilidades de lograr un acuerdo por lo que estábamos viendo ahí, que incluso ya los ánimos estaban bien caldeados? Sí, a manera de interpretación y por experiencia de lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa, también recordemos que hay estrategias políticas, por así llamarlo, para dilatar el proceso, dilatar los tiempos para llegar ya a la fecha límite, y esto obligar a algunas de las dos partes, en este caso, a ceder y a tomar en cuenta lo que la contraparte dice, pero por lo menos a esta hora de la noche no hay acuerdo en ese punto de la reactivación económica, y también hay otros temas que aún falta analizar, por ejemplo, la circulación del transporte público, falta delimitar eso también, que todavía que se pongan de acuerdo, es parte de lo que está ocurriendo en la Asamblea. Ellos continúan reunidos, tampoco se descarta de que se convoque a plenaria más noche o en horas de la madrugada, o que concluyan ahora y continúen hasta mañana, que ya es el último día. Sí. Raúl, en el escenario, en el peor de los escenarios, digamos que no llegaran a un acuerdo y se diera la medianoche del viernes, después de conocer esta resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿cuál sería entonces el panorama? Porque recordemos que al final El Salvador está enfrentando una situación crítica en el tema de salud, en el tema también económico, y esos temas no tienen recesos de 10 minutos. Sí, tampoco sería extraño de que se pronuncie la Sala de lo Constitucional. Incluso recordemos que la misma sala revivió ese decreto de emergencia, el cual ya había terminado. Entonces mañana concluye el plazo. No sería extraño, es una de las posibilidades de que también la Sala de lo Constitucional se pronuncie mañana, debido a que, bueno, no hay acuerdo entre el Ejecutivo ni el Legislativo hasta mañana en horas de la noche. Habría que esperar que puede ocurrir esto en el peor de los casos, de que no se alcance un acuerdo en la Asamblea Legislativa. Hay que estar pendientes también qué dice la Corte Suprema de Justicia. Sí, definitivamente, Raúl, que es un escenario muy, pero muy complicado, tanto a nivel sanitario, a nivel económico y a nivel político, porque qué mal mensaje el que se está enviando desde esas reuniones en la Asamblea Legislativa. Definitivamente los ciudadanos, pues me imagino que se estarán preguntando respecto a lo que está ocurriendo ahí y qué va a pasar, por ejemplo, con la situación tan incierta, porque tenés hospitales que ya están rebalsando de pacientes, cambiando las políticas de atención a los mismos, porque decían ya no vamos a poder recibir a más pacientes porque la situación está pues muy delicada y los pacientes asintomáticos van a ser enviados a su casa. Y además tenés una situación económica muy apremiante, familias que pues obviamente están muy preocupadas por lo que está ocurriendo, y a nivel político pues esto, un callejón sin salida en el que no vemos pues luz al final del túnel, porque los choques son constantes y seguramente que esto va a continuar a medida que se vayan discutiendo los puntos más álgidos, porque ellos decían vamos a dejar de último los plazos de activación de la economía, y es ahí donde estamos viendo que son los choques más fuertes que se están dando, porque iban metiendo al congelador cada uno de los artículos donde consideraban podía haber controversia, dejándolos al final, y ahí tenemos lo que tenemos en este momento. Sí, también recordemos que independientemente tenga la razón el gobierno o tenga la razón los diputados, en medio de la discusión está la población, que son los que se están contagiando del COVID-19. Entonces, ese es el punto de la discusión, más bien debería ser el punto de la discusión, pero hasta el momento no hay mayor acuerdo en el Congreso. Claro, Raúl, gracias por tu reporte. Ese es el punto, el verdadero punto de la discusión. Bien, y contarles que las autoridades de la alcaldía de Soyapango aseguran que en ese municipio se registra más de una decena de personas fallecidas por coronavirus, una situación alarmante, por lo cual aseguran intensificarán las medidas para prevenir más contagios. Es un nuevo comienzo para Yasmín, quien por 20 años vendió dulces artesanales y que tuvo que cambiarlos por pan dulce para poder tener ingresos. Se vino la pandemia y ya no se pudo hacer eso, porque eso está prohibido ahorita. Entonces, como solo lo de primera línea, lo básico están dejando, entonces vi la manera de ponerme a vender pancito. Terrible, esto es terrible para mí. Nunca había pasado algo así, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Para ella, cada día es incierto por el coronavirus, y es que su puesto está en uno de los municipios catalogados como epicentro de los contagios, en Soyapango, donde la cifra casi alcanza los 200 casos. Bien preocupante esta situación,
porque después de San Salvador, Soyapango, está bastante gente, dicen, infectada. Así que estamos preocupados por eso. De acuerdo con el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, entre abril y mayo, en el municipio 16 personas perdieron la vida a causa del COVID. Hemos tenido en total 12 entierros en cementerios municipales que se les ha aplicado protocolo COVID. Tenemos también un cementerio privado. En este cementerio privado vienen personas también que son de otros municipios. Ha hecho 23 entierros de casos positivos a COVID-19 y 8 casos sospechosos. Para evitar más contagios, asegura habrá más restricciones para quienes circulen en el centro del municipio. Vamos nuevamente a cerrar el centro del municipio a efecto de que sea la menor cantidad de población la que asista, en este caso, a comprar de una manera ordenada. Soyapango junto con San Salvador son los municipios que registran la mayor cantidad de casos de coronavirus. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, les adelantamos que, bueno, no hubo acuerdo en la Asamblea Legislativa, las discusiones continúan, pero ya el presidente de ese órgano de Estado está convocando para mañana a las 2 de la tarde a sesión plenaria ordinaria. Ahí tenemos, de hecho, el tuit del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, donde dice: Junta Directiva de la Asamblea decide suspender la sesión plenaria ordinaria convocada para hoy a las 8 p.m., por lo que se convoca a los señores diputados y diputadas de este órgano de gobierno a sesión plenaria ordinaria para mañana a las 2 de la tarde. Ahí tenemos el panorama de lo que está ocurriendo. Ya veíamos unas discusiones pues un tanto intensas que se están llevando adelante. Seguramente eso va a continuar igual porque, como decíamos, han dejado puntos muy escabrosos para el final de la tarea que están haciendo, que es sacar una ley que permita pues atender la emergencia sanitaria y también la activación económica. Pero vamos a continuar con más del panorama que tenemos esta noche. En medio de la pandemia hay noticias alentadoras. Escuche usted. Más de 1,000 salvadoreños, más de 1,000 personas se han recuperado del COVID-19 durante los últimos días. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte que hemos preparado. Por cuarto día consecutivo, la cifra de recuperados por COVID-19 en el país supera el número de contagios. A la fecha, 1,002 pacientes han sido dados de alta de los diferentes hospitales. Al comparar la última actualización del gobierno, la diferencia entre recuperados con los que aún tienen el virus es de 151 casos, es decir, 1,153 contra 1,002 casos. Al revisar la cifra por día, el domingo 24 reportó 104 recuperados, el lunes 25 fueron 89 personas, el martes 26 fueron 86, mientras que este miércoles el número se elevó a 129, haciendo un total de 408 recuperados en los últimos 4 días. Nos vamos hasta Centroamérica. El Salvador reporta 1,002 recuperados, Costa Rica 639, Honduras 506, Guatemala 493, mientras que Nicaragua 379, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de cada país. En diferentes publicaciones en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele ha dicho que si bien las cifras dan esperanza, no hay que confiarse. En una de las más recientes publicó: que tengamos 3 días con más curados que nuevos contagios confirmados no establece una tendencia clara, aún no, pero necesitamos un poco de esperanza y cae un rayito de luz en medio de la tormenta. Para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. Seguimos con el tema porque este día se recuperaron 9 personas más de COVID-19 y que permanecían en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Se trata de 6 mujeres y 3 hombres a quienes se les aplicaron los protocolos sanitarios al momento de ser ingresados a dicho centro médico. Le damos el alta a 9 pacientes recuperados. 9 de ellos en realidad todos han sido aplicados el protocolo COVID 2019. Tenemos 6 mujeres y 3 hombres y van a este día a ser dados de alta en este nosocomio. Algunos de ellos han permanecido 4 días, otros han permanecido 8 días. Ese es más o menos el rango de los días de estancia intrahospitalaria en este nosocomio. Bueno, algunos de ellos venían en una condición bastante delicada, con saturaciones
muy por debajo del 80%, por esa necesidad de ingresarlos y darles el tratamiento de protocolo COVID. Pero revisemos los datos estadísticos que está presentando la página donde el gobierno va registrando cada uno de los casos de COVID-19 en El Salvador. 2.194 es la cifra global, pero a esto le tenemos que restar los 1.015 que se han recuperado. 1.015 personas que han salido del sistema hospitalario y que se encuentran ya sanas. Y lo que nos da pues una cifra de 1.140 personas que están siendo atendidas. Entre estos hay personas que están graves, otros que están en condiciones críticas, otros que están asintomáticos, otros en condiciones moderadas. El número de casos sospechosos también, ese es un número importante, 1.557. El número de pruebas que se han practicado, 82.243. Y decíamos, es importante que revisemos la condición en la que se encuentran también los pacientes y lo vamos a hacer rápidamente. Personas en estado crítico son 32, personas en estado grave son 92, solo ahí nos da un total de 124 personas que estarían pues en condición delicada de salud, y a eso le sumamos las personas en estado moderado, que son, bueno, un número importante también. El número de personas estables son 201 y el número de personas asintomáticas es el más grande, son 549. Ahí tenemos el dato. Con esto El Salvador entra a la fase 3, donde ya se habla pues de contagios masivos. Información importante a la que hay que prestarle mucha atención. Y nuevamente se genera un cruce de palabras entre el órgano ejecutivo y el legislativo, esta vez por el informe del primer año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué está pasando? Veamos en el siguiente informe. Quedáis en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. En menos de 4 días, el presidente de la República, Nayib Bukele, cumple un año de gestión. Por ende, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa decidió por mayoría solicitar un informe para este 1 de junio de 2020 en una sesión solemne. Es una sesión solemne que mandata el artículo 64, ordinal 3 del Reglamento Interior de la Asamblea, por lo tanto es una ley de la República. Aparte que es algo inédito en nuestra democracia moderna. Nunca un presidente, independientemente de las circunstancias que pueda estar atravesando el país, nunca un presidente ha dejado de rendir ese informe. Esta rendición de cuentas que se hace por ley trata de explicarle a la población cuál es el estado de la nación, cuáles son los problemas que aquejan el país y cuáles son las posibles soluciones. En el marco de esta pandemia, el presidente de la República está todavía más obligado a dar ese informe ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el jefe de Estado solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, posponer este acto, debido a la emergencia nacional que está ocasionando la pandemia del COVID-19. Ningún presidente ha dejado de venir a dar el informe a la nación el 1 de junio. En ese sentido, la decisión de Junta Directiva es que se mantiene el programa para que el presidente le rinda el informe a la nación de qué es lo que ha hecho durante el primer año de labores de su mandato. Los legisladores alegan que la rendición de cuentas del mandatario es constitucional y se rige en el artículo 168, el cual establece en el inciso 6, presentar por conducto de los ministros a la Asamblea Legislativa dentro de 2 meses siguientes de cada año el informe de labores de la administración pública en el año transcurrido. Además, en el artículo 64, inciso 3 del Reglamento Interior del Congreso, se establece que las sesiones solemnes se celebran por acuerdo de la Junta Directiva para actos especiales según la agenda que se elabore para tal efecto. De acuerdo a analistas políticos, no hay un mandato explícito en ambos artículos, pues no establecen los mecanismos para que el mandatario presente el informe en cada año de gestión. Expresamente la Constitución no contiene un mandato directo para el presidente para que rinda cuentas al final de cada año de su gestión. O sea, no está eso determinado en la Constitución, como sí está en el caso de los ministros, que al terminar un año fiscal deben de llegar a rendir cuentas. Eso sí está expresamente delimitado en la Constitución. Si bien es cierto, la Constitución de la República establece que es una obligación del presidente de la República presentar el informe a través de sus ministros,
También establece que puede hacerlo en un plazo máximo de 2 meses posteriores a la finalización de del año de gobierno. El presidente de la República, Nayib Bukele, también reaccionó en redes sociales y publicó: el reglamento interno del órgano legislativo es solo eso, un reglamento que regula el funcionamiento interno de ese órgano. Pretender obligar al Ejecutivo con el reglamento interno del Legislativo es como si nosotros pretendiésemos obligar a la Asamblea utilizando el nuestro. La decisión de la directiva del primer órgano de Estado es catalogada como revanchismo entre el Ejecutivo, de acuerdo al diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. A mí me parece que este es un revanchismo político por parte de Arena y del FMLN, en el sentido de no aceptar que el presidente pueda posponer su llegada. No que no va a venir, sino que posponerlo. Él alega en su carta que por los motivos que está viviendo el país, él cree conveniente que es mejor que sea después. El mandatario argumenta que dicha solicitud de prórroga es porque en este momento se está atendiendo la emergencia de la pandemia del COVID-19. Quiero agradecer por venir hasta acá. Pero eso no es todo, tenemos más declaraciones. El estado de la pandemia en el país es una razón de peso para no desarrollar la sesión solemne del 1 de junio. Al menos esto es lo que dice la comisionada presidencial Carolina Recinos, quien respalda la petición del presidente para posponer la ceremonia hasta que las condiciones mejoren en el país. Es lógico y es coherente con la conducta que él ha tenido desde el 1 de junio, donde se ha entregado a trabajar por la población. El presidente no ha venido a hacer actos protocolarios que en este momento en todo caso no pueden hacerse. Estamos en medio de una pandemia. El mejor acto que nosotros podemos hacer, y eso es la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, es estar aquí en la calle. Yo quiero ver a todos ellos realmente trabajando con la gente. Yo quiero que nos vayamos a ver esa pobreza que tenemos, que vayamos a entregar esos alimentos. Amén. Y una gran opción para adaptarse a los nuevos tiempos. Si tienes un negocio o producto que vender, pronto conocerás la mejor opción con toda la logística al menor costo. Podrás vender sin fronteras. Mantente pendiente porque hoy es el mejor momento para reconvertir tu negocio o emprendimiento al mundo digital. Nosotros vamos a una pausa. AFP Confía. No es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presenta. Ante la emergencia por el coronavirus, decenas de habitantes de una zona rural de Apopa aseguran que se han quedado sin empleo y alimento. Esta situación los llevó a organizarse para salir a una reconocida carretera a vender fruta que recolectan en los patios de sus casas y en fincas abandonadas. El periodista Julio Guevara nos cuenta más en la siguiente nota. Ofreciendo fruta de temporada, esta mujer espera ganar unos cuantos dólares. Es su primer día vendiendo. Dice que se levantó a las 4 de la mañana para cortar en el patio de su casa mangos y mameyes. Asegura que lo primero que hizo fue poner su acción en manos de Dios, porque le urge ganar. De eso depende que en su casa haya de nuevo alimento. Y por eso me he venido afectada a vender aquí, pues. Que dan mis manguitos para, siquiera para los frijolitos y el arroz, que es lo más fácil conseguir, vea. Es el único camino que encontró para sostenerse económicamente en un periodo de emergencia ante una pandemia. Es una oportunidad que esta mujer y decenas de personas más crearon a orillas de una carretera. Prolongación del Boulevard Constitución, 7 de la mañana. El sol ha salido por completo y habitantes del cantón Guadalupe de Apopa parece que se toman un tramo de la vía. Pero no es para protestar, lo hacen para ganarse la vida honradamente, vendiendo fruta, sosteniendo que la zozobra de la escasez nos está golpeando. Sí, es preocupante porque tenemos familia, tenemos niños también y la verdad que ellos solo piden, ¿va? Y decirles no, no se puede, ¿va? Entonces tenemos que venir a vender un poquito.
Son más de 50 personas las que se están ganando la vida de esta manera. Aseguran que antes de la emergencia por el coronavirus tenían su trabajo estable. Aquí un ejemplo. Una pareja de jóvenes recién acompañados. Hace unos días, sus plazas desaparecieron. Los negocios en los cuales trabajaban cerraron y se quedaron sin nada. La desesperación no los dejaba dormir, así que decidieron salir a buscar en fincas abandonadas, paternas, limones y mangos para venderlos en este lugar, aprovechando el paso de automovilistas. Así lo vamos viviendo, con poquito que ganamos y pues sí, y vamos pasándola así, despacio, con mi familia. Algunos relatan que por día están ganando entre 5 y 10 dólares. Podría sonar poco, pero ante las necesidades que están pasando, ese dinero vale mucho. Nunca habíamos vivido esta situación que estamos viviendo ahorita, sí. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Sabemos de que Dios pues nos tiene con vida, ¿verdad? Para el poder pues nosotros seguir adelante, ¿verdad? Y buscar pues el sustento del día. Hablamos de habitantes de una zona rural ubicada en las faldas del volcán de San Salvador, que decidieron organizarse para trabajar en medio de la emergencia. La falta de alimento los tiene aquí, a orillas de una carretera, ofreciendo fruta de temporada, con la esperanza de generar ingresos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, esperamos que mañana sea un mejor día para estas familias que de verdad la están pasando mal y que hablan de las necesidades que tienen en sus casas. Y saben que durante la noche y la madrugada, comerciantes del Mercado Central se instalaron con sus productos en el Boulevard Venezuela para generar también ingresos económicos. Aseguran que han resultado afectados por el cerco sanitario instalado en el centro de San Salvador. Conozcamos cuál es su situación. Verduras, igual, o sea... Como un día normal, pupusas, carne asada y todo tipo de producto de primera necesidad es lo que ofrecieron los comerciantes del Mercado Central a un costado del Boulevard Venezuela de San Salvador en las últimas horas. La verdad es que estamos aquí porque tenemos necesidad, ¿verdad?, de trabajar por nuestros hijos y cumpliendo con las medidas, ¿verdad?, y tratando de acatar pues las órdenes que se nos han dado, ¿verdad?, de no ocupar lo que es la calle, ¿verdad?, pues, protección de nosotros, ¿verdad?, porque pasan muchos vehículos. Esto debido al cerco sanitario que instalaron las autoridades municipales el pasado 20 de abril para retener el mayor número de contagios de coronavirus COVID-19. La Comisión Municipal de Protección Civil declaró la capital en emergencia sanitaria y extendió el cerco sanitario hasta el 6 de junio por contar con 343 casos confirmados de esta enfermedad. La cosa es de que nos han cerrado el Mercado Central a las personas que somos mayoristas, por eso es que nos hemos venido a optar esta opción de venirnos a vender aquí a la calle y obstaculizar el paso de las personas. Sí se siente incómodo a la vez para las personas que ocupan este bulevar como vía principal, pero también nosotros nos vemos afectados en el cierre del mercado. Al principio de esta pandemia, pues nosotros comprendemos, ¿verdad?, de que el señor alcalde de acá de San Salvador ha tomado medidas muy estrictas. Y felicidades, o sea, se le felicita porque es un alcalde que está a la altura de la situación que estamos pasando. Es por ello que los comerciantes del Mercado Central, al no tener una fuente de ingresos para sus familias, decidieron instalarse desde la 13 Avenida Sur y Pasaje Sola de la colonia Ferrocarril y así trabajar desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada, alegando no obtener respuesta alguna por la comuna para regresar a sus puestos de ventas. La necesidad siempre está y es por eso que nosotros siempre venimos a comprar. Y como le digo, optamos por venir en la noche porque en la madrugada es demasiado lleno. Entonces uno topa con demasiada gente, los carros pasan casi a la par, o sea, es bien difícil. Por eso nosotros optamos por venir en la noche. Los vendedores del Mercado Central aseguran tomar todas las precauciones necesarias para poder comercializar sus productos a los mismos residentes de la colonia Ferrocarril de San Salvador. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.
Por cierto, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, se refirió a esta situación en el Boulevard Venezuela y escribió en sus redes sociales: no se han autorizado ventas en las calles ni se darán permisos durante la cuarentena. Quien incumpla la disposición será retirado y su producto decomisado. Instamos a la aprobación del estado de emergencia que nos dé más herramientas para hacer cumplir medidas de prevención. ¿Y sabe usted que Néstor Hernández se ha trasladado justo a la zona donde se ubicaban estos comerciantes para ver cuál ha sido su reacción? ¿Continúan ahí o no continúan? Néstor, buenas noches. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo. Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, acá nos encontramos en el sector del Boulevard Venezuela, acá a la altura de la 7ª Avenida, donde podrán ver ustedes que ayer estuvo las ventas, estuvieron varios vendedores con sus respectivas carnes, verduras, ventas de bebidas. Sin embargo, tal como lo dijo el alcalde de San Salvador, que no estaba permitido. Así que hoy el CAM, desde eso de la mediodía, 2, 3 de la tarde, estuvieron en el lugar para evitar que los vendedores estuvieran asentando en este lugar prácticamente, porque lo hacían durante toda la noche y madrugada. Así que la calle está completamente vacía. Hace unos 30 minutos se retiraron los vendedores, quienes trataron la forma de hablar con la gente del CAM, de convencerlos que lo permitieran las ventas. Estuvo acá un delegado también, a quien vamos a escuchar a continuación, y a uno de los vendedores al respecto, porque la única forma en la que podían vender es que se les dio 3 calles, una de ellas este sector de la 7ª, pero 1 kilómetro hacia el otro sentido, hacia el sur, y también que pudieran vender ellos en la 29 de agosto. Sin embargo, de 3 a 6 de la mañana, lo cual no estuvieron de acuerdo. Escuchemos a continuación qué es lo que mencionó el delegado del CAM y también uno de los vendedores al respecto. Entonces nos apersonamos a eso, como le digo, desde las 3, 4 de la tarde, desde esa hora estamos por acá y no veníamos en el entendido que no íbamos a tener reunión de ellos, porque hubo un momento que habían unos 80, 100 vendedores, porque pensamos que con el dispositivo de disuasión que había no se iban a acercar, pero no fue así, sino que vinieron ellos acá. Entonces no es digamos, facultades del CAN dar ese tipo de opciones, sino que, como le digo, la Dirección de Desarrollo Municipal es la que se va a encargar de a ver qué opciones se les pueden dar a los señores vendedores. Pero ellos no nos dan una solución a nosotros. Ahora tenemos los puestos, han cordoneado, no dejan que entre nadie, todos tienen que entrar por aquí. Entonces nosotros tenemos que buscar la solución para darle a comer a nuestros hijos, no solo nosotros. Un montón de gente que anda buscando la solución. ¿3 horas o no era nada? Dijo, si aceptan las 3 horas, bueno, si no, nada. ¿Ah? De 3, que entremos de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y para vender esa hora. Y antes dice que no podemos entrar. Bueno, escuchaban ustedes así la información hasta el momento. No hay vendedores instalados en este lugar como en los últimos días. Se encuentra acá el cuerpo de agentes metropolitanos, CAM, en el lugar ayudando a la Policía Nacional Civil, porque recordemos que este sector se mantiene en un cordón sanitario en el centro de San Salvador. Esta es una de las calles, está cerrada, únicamente ingresan algunos vehículos que vienen a surtir, a traer los productos que a eso de las 6 de la mañana comienzan los vendedores de manera ya con el permiso oficial de parte de las autoridades, porque recordemos que el mercado central está habilitado a eso de las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Sin embargo, ya posterior a esto no pueden vender acá las personas, todos los 80, 100 vendedores que estaban en el lugar, y por eso están acá las autoridades, los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y de la Policía Nacional Civil. Compañeros. Gracias, Néstor Hernández. Ahí tenemos la información de lo que estaba ocurriendo ahí en esta zona donde se habían ubicado estos comerciantes. Bueno, definitivamente que es una situación complicada tanto para las autoridades como para estas personas que también buscan ganarse la vida. Vamos a continuar con las noticias y como les adelantamos, medio centenar de reos en tratamiento psiquiátrico están contagiados de coronavirus. Detalles que salieron a la luz en una audiencia que realizó el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria. Son 58 casos de una población total de 117 reos del Hospital Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez que dieron positivo por coronavirus, es decir, el 51% de los reclusos. La responsabilidad de tratar con ellos recae en el Ministerio de Salud. Es lo que se determinó en una audiencia que se realizó de forma virtual por el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria, donde comparecieron representantes de centros penales, derechos humanos y autoridades del hospital, mientras que nadie de la representación de salud
atendió la convocatoria. Digamos como que el meollo del asunto ha estado en la cuestión médica, de por qué no han sido trasladados esas personas a otros lugares y por qué no han sido separados dentro del mismo hospital, pero las autoridades del hospital psiquiátrico pues expresaron que ha sido debido a que han rebasado su capacidad de respuesta y pues también por la emergencia. Pues sí, es lo único que se ha dicho, porque por su condición de personas inimputables, que no obstante que han cometido un delito, pero se encuentran, digamos, bajo tratamiento psiquiátrico, pero son personas que ahorita están todas juntas. Por supuesto de que se ha tratado la manera, como el hospital psiquiátrico, de mantenerlos separados, pero ya ha rebasado la cantidad de personas que ha podido, digamos, mantenerlas aisladas, porque es un espacio pequeño donde... Mientras que la Dirección de Centros Penales sí justificó cómo están protegiendo al personal que está destacado en el centro de salud. De la Dirección General de Centros Penales respecto de las medidas que han tomado ellos, en el caso de, digamos, de limpieza, de proveer de mascarillas N95 a la totalidad de los reos para tratar de contener la propagación del virus. En los próximos días se tendrá una resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre cuáles podrían ser las sanciones legales que se impondrán en este caso. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y estos dos hombres que usted verá en pantalla son Ronald Fuentes y René Rivas, ambos de 21 años, y quienes fueron retenidos por la Policía Nacional Civil por el delito de homicidio y privación de libertad en contra de un hombre al cual ya conocían y aprovecharon para ingresar a la vivienda del mismo sobre la 20 Avenida Norte y 37 Calle Oriente de San Salvador. La investigación arrojó la participación de estos sujetos, quienes fueron captados por cámaras de videovigilancia en el lugar. Hay un seguimiento de las placas del vehículo, así como también tenemos en el momento en el cual ellos ingresan a esta casa de habitación, y algunos relatos de personas que también presenciaron el hecho y también se dieron a la ocasión de filmarlo. Así que el llamado a la población es que siempre que vea personas sospechosas merodeando su casa o vehículos que no pertenecen a una colonia, comunidad, que lo denuncien al sistema de emergencia 911. A nuestra sala de redacción están llegando reportes de que hay lluvia en diversos puntos del territorio nacional. José Raúl Enríquez dice: San Vicente llueve muy fuerte a esta hora y es por eso que consideramos pertinente hablar del clima. Y es que ante la posible formación de una depresión tropical frente a la costa centroamericana que podría ocasionar lluvias de tipo temporal en el país durante el fin de semana, el gobierno asegura que ya va a implementar un plan coordinado con las municipalidades en la zona costera del país para atender cualquier emergencia. Estos lugares, por estar ubicados en la superficie baja, son más propensos a inundaciones. Entrega de alimentos y apertura de albergues son algunas de las acciones implementadas en medio de la alerta amarilla. Se han abierto ya albergues que pueden ser utilizados desde este momento y nosotros estamos insistiendo a través de los comités municipales de protección civil para que las personas que año con año se han visto afectadas puedan ya movilizarse a esa zona y empezar con la distribución. Decirte que ahora tenemos una dinámica diferente. Por la pandemia del COVID-19 nosotros hemos tomado medidas de distanciamiento social, así que estamos trabajando en ese sentido, y a cada persona que vaya llegando pues se le va a ir otorgando cada mascarilla, se le va a estar midiendo la temperatura, van a estar siendo observados. Nosotros justamente el día de ahora hemos iniciado el reparto de 170,000 paquetes alimentarios a lo largo de la costa de El Salvador, a modo de que cada una de las familias pueda tener antes del sábado este paquete alimentario. 8 de la noche con 57 minutos. Nos continúan llegando reportes de nuestros amigos televidentes de lugares en los que se están registrando precipitaciones. Por ejemplo, Mauricio Ganuza dice que está lloviendo muy fuerte en Usulután, y también Esmeralda Pineda nos informa que en San Miguel se están registrando lluvias a esta hora de la noche. Vamos a ponerle una pausa al tema de las lluvias para retomar el COVID. Y es que otro de los sectores que se encuentra en dificultades por la situación de la pandemia, es el que se dedica a la industria de la música, de espectáculos en general. Sobre esta problemática nos informa el periodista Luis Alberto López.
Eventos y escenarios así no sabemos en qué momento los volveremos a ver. Las medidas de restricción por la pandemia del coronavirus también ha impactado la industria de la música, de los artistas en general. Sino que nos tiene como preocupados es el distanciamiento social. Si sabemos que en una fiesta pueden llegar 100, 200, hasta 1000 personas, en un distanciamiento social va a haber un reducido número de personas, y en ese aspecto sí nos puede a nosotros afectar, porque alcaldías no contratarían orquestas por el costo, cuánta cantidad de personas iría a las presentaciones, pero imagínate una orquesta grande de 11, 14 integrantes, va a ser imposible. Va a ser imposible, los festivales están cancelados en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad? Y esa era la fuente de trabajo más grande que tenían las orquestas y grupos salvadoreños. Se estiman que unas 50,000 personas dependen en El Salvador de esta actividad económica. Y por hoy no hay ni planes ni indicios de cuándo retornarán a la nueva normalidad a corto plazo. No hay nada ahorita para los artistas, no hay nada, pero nada que nos aliente a decir, ok, en este mes vamos a salir y en este mes vamos a hacer tal cosa, vamos a usar esta metodología, ¿verdad? No tenemos, ahorita estamos como en el aire, no sabemos qué hacer y no vemos una luz en el camino. La verdad es que nos sentimos como en el limbo, que no sabemos qué va a pasar, sí sabemos que van a abrir paulatinamente negocios, pero el negocio de la música ni siquiera está en las prioridades, ¿verdad? De cómo se van a volver a hacer espectáculos, cómo vamos a volver a ir a un pueblo a tocar con una tarima, con un equipo de sonido. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor. Muchos artistas se han mantenido activos en las redes sociales, llevando el entretenimiento y apoyando en la salud mental de la población. Pero no pierden la esperanza que pronto estarán frente a su público. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Cuando miro el fruto. Vamos a hacer un recorrido por información internacional, cómo el mundo está enfrentando la pandemia del COVID-19. Vamos a ir en directo con el periodista Héctor Uriarte. Él nos informa desde Bolivia. Buenas noches, Héctor, cuéntanos. Bueno, estamos pendientes de contactarnos con Héctor Uriarte. Decíamos que la pandemia continúa pues golpeando diferentes puntos del planeta, golpeando también a las economías de todo el mundo. Definitivamente que vemos ahora situaciones inéditas en Estados Unidos, en Europa, donde continúan pues las investigaciones buscando una posible cura. Pero ahora sí vamos a ir con Héctor Uriarte hasta Bolivia para que nos cuente qué está pasando en este país de la parte sur del continente. Héctor. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, para nuestros compañeros de la RNA. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer la actualización de datos sobre los casos de víctimas del coronavirus. Hasta el momento, 110.812 muestras se han registrado, 3.700 pacientes recuperados, 10.704 casos con alta epidemiológica, 49.240 casos descartados, 38.471 casos confirmados y 3.313 personas fallecidas. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron oficinas de la Prefectura del Guayas y de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Por supuesto, caso de sobreprecios en la compra de insumos médicos y de pruebas COVID-19. Este es el informe desde Guayaquil, Ecuador, para la red de noticias Albavisión. Ahí veíamos las imágenes de cómo se está viviendo la pandemia del COVID-19 en Ecuador, pero nos vamos a quedar en Sudamérica. Vamos a saludar a continuación al periodista Héctor Uriarte. Él nos tiene información desde Bolivia para también compartirnos cómo se está viviendo y cuáles son las cifras en esa nación suramericana. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, queridos colegas de la red de noticias Salvavisión? Como siempre es un gusto saludarles. Héctor Uriarte les informa desde Bolivia, acá en Bolivisión, para presentarles un poco las informaciones generadas en las últimas horas. 7.768 son los casos de coronavirus registrados en el territorio nacional, mientras que también en este día se ha ratificado a Heidi Roca como ministra de Salud. Ustedes recordarán que ella asumió el cargo de manera interina después del caso polémico de los 170 respiradores aparentemente comprados de manera irregular, y obviamente se le ha seguido un proceso a la ex autoridad, al exministro de Salud Marcelo Navajas, quien ahora guarda detención preventiva. Lo cierto es que ahora Roca ha sido ratificada y ha manifestado que se seguirá luchando contra esta enfermedad. Mientras que los médicos están también en protesta en algunos puntos del territorio nacional, han decidido iniciar huelgas por la falta de insumos y también equipos de bioseguridad, mientras que también un hospital, en uno de los lugares donde hay una situación bastante delicada, que es Santa Cruz de la Sierra, específicamente en Montero, ha colapsado, y lo que se ha pedido es una atención pronta. Esta mañana se han enviado un contingente de médicos, ambulancias también a otro sector que está ubicado en el oriente de Bolivia, que es Beni, para ayudar a todas aquellas personas que no le están pasando nada bien, y claro, al personal médico encargado. Colegas, ¿tienen alguna consulta? No por ahora, Héctor. Vamos ahora hasta Perú. La situación por el COVID sigue siendo complicada. Muchas familias entierran a más de un muerto por esta enfermedad, por el COVID-19. Los sepultureros resoplaban mientras subían una colina cubierta de niebla, cargando un cuerpo en el más extenso cementerio de Perú, a donde se entierran los muertos por el nuevo coronavirus. Era el tercer muerto por COVID-19 en la familia Juárez, Flavio, de 50 años. El cortejo era acompañado por boleros grabados por Aníbal, de 56, quien dejó de existir a inicios de mayo, días después del deceso de Marco, el hermano mayor, de 68 años. En Perú han comenzado a registrarse muertes múltiples en una misma familia. Esta semana, el país comenzó a sumar más de 150 muertos por día, y hasta el jueves los decesos totalizaban 3.983. Con enorme esfuerzo, 5 sepultureros llevaron el cadáver de Flavio hasta su tumba. Pues yo, por la personalidad que tengo, todo trato de ser fuerte, pero y es difícil. Lo único que le digo es que se cuide mucho, por favor, que se cuide mucho. No, no es solo dedico a nadie. Los muertos por coronavirus son enterrados en las laderas de las colinas más apartadas del apretujado cementerio Virgen de Lourdes. En abril, las leyes sanitarias se modificaron por la pandemia y permitieron que los deudos puedan optar por incinerar el cuerpo o inhumarlo. Algunos entierros son solitarios, pero otros llegan a convocar hasta un par de decenas de asistentes. El miércoles, un arpa melancólica acompañaba con música andina a Gregoria Sumaeta, de 44 años, quien enterraba a sus 2 hermanos, Jorge, de 50, y Miguel, de 54. Los 2 me van. Hace un mes. Pero me da el gusto y el placer que ya descansan en paz, ya no sufren el dolor que tenían. Rosalba Ruiz, Associated Press. Los científicos investigan si una centenaria vacuna contra la tuberculosis puede proteger contra el coronavirus, y Bulgaria, uno de sus fabricantes mundiales, espera con ansia la apertura de nuevos mercados para las millones de dosis que produce cada año. Científicos de Bulgaria investigan si la centenaria vacuna contra la tuberculosis puede proteger contra el nuevo coronavirus. En este país, las personas reciben 4 inyecciones obligatorias antes de la edad adulta, en contraste con países como Italia y Holanda, que nunca han utilizado la vacunación antituberculosa de forma generalizada. En el contexto de la pandemia actual, ya se ha demostrado con gran certeza que en los países donde la vacuna BCG se aplica de manera rutinaria, las tasas de infección y mortalidad son un 40% más bajas, lo que no es un pequeño número en absoluto. Estudios en Australia, Sudáfrica, Europa o Estados Unidos verifican la hipótesis del efecto escudo que tendría esta vacuna contra el nuevo coronavirus. Según los investigadores búlgaros, la BCG estimula la llamada primera línea de defensa en el sistema inmune humano. Tal vez ligado a esta estimulación general de la inmunidad está el hecho de que las personas que tienen una vacuna BCG no se enferman. O si lo hacen, pasan por formas más leves de otras infecciones bacterianas y virales. De todas formas, la comunidad científica es prudente respecto al poder de protección de la BCG contra la COVID-19.
La OMS recordó el 12 de abril que ningún estudio ha aportado pruebas sobre su eficacia. Bulgaria es un importante fabricante de la vacuna contra la tuberculosis. El gobierno autorizó destinar unos $5.700.000 para una nueva línea de fabricación que permitiría al laboratorio público Bulbio aumentar a 40 millones de dosis la producción anual de la BCG, que exporta a 140 naciones. En el país, que confinó a sus 7 millones de habitantes desde mediados de marzo, la propagación del nuevo coronavirus ha sido limitada, con 2.460 contagios y unas 130 muertes. Hablemos de la crisis sanitaria, pero también hablemos de la situación económica de cada familia. La Organización de las Naciones Unidas advirtió de una crisis de hambre en toda la región latinoamericana debido a la paralización de las economías por la COVID-19. Al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en América Latina debido a la pandemia del coronavirus, que recluye a la gente en su casa, destruye puestos de trabajo y lastra a la economía, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Nuevas previsiones públicas el miércoles indican que en 2019 la inseguridad alimentaria afectó a 3,4 millones de personas en Latinoamérica, pero que el número podría ser más de 4 veces mayor este año. Definitivamente estamos entrando a una fase muy complicada a nivel de todo el mundo, a nivel de la región, y es lo que nosotros hemos llamado la pandemia del hambre. En toda la región, las personas en situaciones desesperadas están violando los cierres para salir en busca de dinero y alimentos. Muchos son trabajadores del sector informal que constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo de América Latina, mientras que otros son nuevos pobres que han perdido sus empleos. La pandemia de COVID-19 está castigando a América Latina. Brasil ya es el segundo país del mundo con más infectados, con más de 411.800 casos y 25.598 muertes. En Río de Janeiro, en la favela Turano, Cecilia Neves recibe una ayuda para poder alimentar a su familia, pero las entregas de los gobiernos a las personas vulnerables no son suficientes. Y yo te espero que mejore. Esperamos que mejore, esperemos, pero no puede ser así toda la vida, dijo Cecilia. En tanto, en Argentina, los militares recorren los barrios más humildes para entregar comida a los habitantes, como Celia Choque. La situación está muy complicada, al menos cuando tenemos chicos en casa es muy difícil para que saquemos a la calle. Los estamos teniendo cerrados y bueno, yo de alguna manera tengo que venir a buscar la comida. En toda la región se espera que casi 30 millones de personas más se vean en situaciones de pobreza y otros 16 millones en pobreza extrema, según las estimaciones de Naciones Unidas. Anne-Marie García, Associated Press. Saben, antes de irnos les damos un dato. Terminó la reunión entre diputados y representantes del gobierno. La Comisión Política ha dado por concluida la reunión hoy. Se van a volver a juntar mañana a las 9 de la mañana. Con ese dato cerramos esta entrega informativa. Gracias por su sintonía. Así es, muchas gracias por habernos acompañado.